El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. 3:16, sonaba antes, Conociendo Rusia, nunca mejor, con Quiero que me llames, luego sonaba aquí en el aire de Cítrica Radio después de la tanda de Cure con Close to Me, y ya escuchaban el separador, es momento de poder hallar a la paloma de la paz de la información que pone fin a la guerra de las fake news. Facundo Pérez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Esteban Pablo Chiacho, quien encarna de alguna manera la administración y la unión pacífica que le hace falta a nuestro país, en donde en la apertura de sesiones extraordinarias del periodismo asiste la verdad, la objetividad y la sinceridad sin ningún pero en el medio? Es fuerte emocionarse al aire. Es lindo. No pasaba desde hace mucho tiempo. Estuvo bueno hoy hacer Zoom porque nos venimos viendo mucho. Demasiado. Mucho. De hecho, un poco es por eso que sí. hacer Zoom. De hecho, o sea, el fin de semana literalmente nos vimos con poca ropa. O sea, literalmente. Muy poca ropa. Muy poca ropa. Aparte, decí la verdad, tuviste un accidente terrible y fui la única persona que te asistió. Mientras otra gente me pateaba y me orinaba, Facu me asistió, casi dejó el tobillo, casi dejó una pierna jugando la pelota. Facu tiene prohibido decir el motivo. Yo voy a decir que fue salvando a un gatito bebé mientras jugaba al fútbol. Facu dirá que pateé la tierra y casi me fracturo. Yo lo vi, pateaste la tierra, le pegaste fuerte en un acto de violencia contra el ecologismo, le pegaste muy fuerte a la tierra y bueno, claramente la tierra es muy poderosa y hirió tu dedo de manera terminal. Terminal, efectivamente, y terminó el partido ahí. Yo me fui arrastrando afuera, Facu me ayudó con el hielo, y ya fue demasiado, por ende nos reencontramos virtualmente hoy para esta previa. Facu, es raro hablar de previa porque creo que nadie se acuerda que mañana hay apertura de sesiones, pero mañana hay apertura de sesiones. No sé si soy yo, pero hay poco en el aire más que, ahora vamos a repasar, la gente que avisó que por ahí no va o directamente no va. Sí, es como un cumpleaños de 15, ¿viste? Que uno va repartiendo invitaciones y los buena onda te avisan antes, che, mirá, yo no voy, por ahí el cubierto se lo podés dar a otro. Claro. Bueno, ahora creo que no hay otros más a quien invitar, digo, están los jueces de la Corte Suprema que están ahí amagando que van o no van, las agrupaciones sociales que están ahí viendo que van o no van, bueno. Estoy incertidumbre. Es incertidumbre. Hay un dato también interesante, lo repasamos en la apertura. Mañana se reencuentran, al menos en público, Cristina Fernández y Alberto Fernández. Siempre da que hablar cuando se reencuentran los enfrentados Presi y Vice. Más allá de esto, lo que a mí me llama la atención o me preocupa un poquito es que ojalá que no caiga el discurso en la intrascendencia. Porque estamos hablando, no quiero hablar de salvar su gestión, pero estamos hablando de él. Último tren, último vagón, última rueda para que Alberto pueda lograr un fin, al menos de un primer mandato, recuperando imagen positiva y recuperando la confianza. Este es el saque inicial. Mañana arranca el año político y estamos hablando de ausencias, movimientos y corte. Es increíble cómo de los dos lados, desde el lado Corte Suprema, que están las antípodas del movimiento, estamos hablando de ausencias. ¿A quién le hablará entonces? Sí, ahí hay un chiste, Movimientos sociales y corte, como siempre juntos. Como pero siempre bueno, juntos, no bueno. lo vamos a hacer. Está bueno. Sí, voy a decir algo de esto que decías de qué esperar del discurso de Alberto Fernández el día de mañana en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Según trascendidos que publica Iván Jabrowski en Cenital, supuestamente el presidente no va a hablar en clave electoral, obviamente, no va a apelar a un diálogo entre las fuerzas políticas y no va a intentar tampoco, si bien obviamente va a hablar de su propia gestión y de las cosas que él considera que se hicieron y las cuales habría que profundizar, no va a utilizar la apertura de sesiones como un lanzamiento de campaña. Como sí ha pasado, por ejemplo, en la administración Macri, ¿no? Recordemos la última alocución de Macri en el Congreso. Por otro lado, sí va a hablar de variopintos temas, desde
bueno, su propia gestión hasta la corte y Cristina, o el atentado a la actual vicepresidenta, etcétera, etcétera. Digo, va a ser un discurso que se espera largo, pero que no, que si hablamos de trascendencia o intrascendencia, no, la verdad no sé cuántas frases rimbombantes nos dejará para adelante, sobre todo porque Alberto no se decide, o por lo menos no públicamente, si va a ser o no el futuro candidato o uno de los futuros precandidatos a presidente. Es interesante también porque uno de los símbolos de la última apertura de sesiones fue el PRO, porque es cierto que la coalición cívica y parte del radicalismo se quedó en la banca, dejando la sala cuando Alberto hablaba de investigar la deuda. De vuelta, palabras muy profundas, frases muy, muy interesantes, que después se fueron desinflando a medida que pasaba el año. De marzo de 2022 a marzo de 2023 ha pasado muchísimo. De vuelta, yo me había olvidado y no lo tenía en cuenta lo de cualquier mención que pueda hacer, la primera apertura de sesiones desde el atentado a Cristina, cualquier mención que pueda hacer justamente a las novedades que hay en el caso, el equipo de abogados de Cristina reclamando que se amplíe la investigación a la policía de la ciudad, pero aparte, una de las frases que a mí más me quedó del primer discurso de Alberto, el día de la Asunción, el 10 de diciembre del 19, cuando hablaba de no más sótanos de la democracia, la propia realidad ha empujado ese tema a primera plana con los chats filtrados, con el propio juicio político a la Corte, que tiene un componente de ello. El tema es que ya no estamos en esa luna de miel con Alberto Fernández, ya estamos en el que por lo menos es el último discurso de su primer mandato, y también pensaba respecto a cuál será el rol de la discusión con la Corte, o cómo mencionará la Corte en este discurso, con el juicio político ocurriendo de forma simultánea, y cuánto espacio le dará, porque si bien entiendo lo de no hablar en clave electoral, lo cierto es no sé cuánto peso socialmente, por ahí me equivoco, social, electoral, colectivamente, tiene la Corte Suprema, o cuánta gente durante una apertura de sesiones dice, che, falta la Corte, ahí está la Corte. Es más daño a su imagen y es más daño a su capital político que otra cosa. Sí, es exactamente lo que vos decís, y también incluso lo que pueda llegar a decir Alberto, no sé cuán importante va a ser para el día a día de la gente, sino que sí va a empezar a dar demostraciones de alineamientos, sobre todo internos, hacia el propio interior del Frente de Todos. Por ejemplo, una palabra que para mí está muy, muy en disputa hoy dentro del propio Frente de Todos, que es la palabra proscripción. Si Cristina está proscripta o no está proscripta. Es una sola palabra que de repente empieza a marcar una tendencia o una posición. Hay que ver si Alberto Fernández mañana habla de proscripción a la actual vicepresidenta. Que es algo que se está empezando a discutir. Mismo desde los alfiles de Alberto Fernández, los alfiles por lo menos comunicativos de Alberto Fernández, que dicen no queremos proscripciones internas, que dentro del propio Frente de Todos se proscriba a otros actores del Frente de Todos, hablando obviamente del presidente. Totalmente. Y esta cuestión de si Cristina se presenta, no puede presentarse nadie más, ellos entienden eso como una proscripción hacia Alberto Fernández. Es interesantísimo. Estamos hablando de la apertura de sesiones ordinarias en el día de mañana. Desde las 11 de la mañana estaremos cubriendo. Nos va a agarrar ya terminada, pero con todo lo que se habrá dicho ahí directo para debatirlo, para charlarlo, para profundizarlo acá en Tormentas. Desde mañana a las 11 de la mañana. Y en cadena nacional se realizará la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. De vuelta, transmitido por cadena nacional. Es un poco también la papa del asunto lo que vos mencionabas, al menos en lo interno. Porque hay una palabra que, no por chicana, pero se fetichizó, es la que más se emplea y responde a la situación de persecución judicial contra Cristina, que es la proscripción. Traducido, es no una prohibición como fue la proscripción al peronismo en los 70, en los 60, sino una proscripción de facto debido a este armado ridículo de asociación ilícita que se tejió contra la vicepresidenta desde el Poder Judicial y que le ha devuelto una condena que, por los actuales fueros que posee, no debe cumplir. Pero y que incluso fue la que le hizo anunciar que no será candidata a ese cuadro. Exactamente. Si bien ella, está bueno aclarar esto, ¿no? Porque uno se escuchaba a la mañana en la radio mucha desinformación al respecto y miradas parciales. Si tratamos de ver la cuestión completa
hay una condena que pesa sobre la actual vicepresidenta que dice, entre otras cosas, que no puede presentarse o no puede ejercer cargos públicos. Esa sentencia no está firme, por lo cual ella puede presentarse a elecciones. Si logra un nuevo cargo político tendrá fueros y no importa lo que suceda con una futura condena, nadie le va a poder sacar ese cargo político obtenido. O sea, en los papeles hoy Cristina podría ser candidata. Pero hablamos de proscripción por algo que nosotros hemos hablado incluso al aire, que es que muy probablemente si Cristina sea candidata, con la mafia judicial que hoy existe en la Argentina, se aceleren procesos, se profundicen procesos para que Cristina tenga que hacer una campaña electoral desde Comodoro Pi, con la amenaza latente todo el tiempo de que la candidatura de Cristina sea bajada por ella misma, en una menor medida, o por la justicia, entre comillas, en otra mayor medida. Es ahí donde hay una proscripción. No es, como bien decís vos, no es la proscripción del peronismo de después del 55, no, obviamente que no. Sería también poco creativo por parte de los gorilas utilizar los mismos mecanismos. Hoy la proscripción, si se quiere, es una proscripción blanda, pero que en mi lectura no deja de ser una proscripción, porque de alguna manera u otra contamina, modifica e incluso perjudica una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Coincido totalmente. En la mesa electoral del Frente de Todos, de hecho, y en los propios dichos a la prensa de los funcionarios del Frente de Todos, que van desde, bueno, personas que hoy están más cercanas a Alberto Fernández, lo mencionabas, como puede ser Agustín Rossi, como puede ser Victoria Tolosa Paz, y hay un asterisco, hasta por supuesto Máximo Kirchner, Guado de Pedro, hablan de proscripción. El caso de Tolosa Paz, también de Vilma Ibarra y creo que de Kelly Olmos, haber mencionado de que, bueno, lo de Cristina es proscripción, tampoco hagamos una proscripción con vetarle la posibilidad de competir a Alberto Fernández. Guado de Pedro eso responde, no vamos a competir contra el presidente, no en un sentido de apoyo, sino de que sería complicado para el armado y desarrollo electoral del Frente de Todos, con una interna compitiendo con el presidente, que incluso hemos hablado de esto de desmitificar o de solemnizar que un presidente vaya a una primaria. Digo, es un debate interesantísimo, pero el discurso refunda el debate y mañana a esta hora estaremos hablando en otros términos, porque en base a qué menciona y qué no menciona Alberto Fernández se verá su posición sobre la persecución judicial contra la actual vicepresidenta. En ese sentido también, este reencuentro que tendrán, por lo menos formal, por lo menos protocolarmente, el presidente y la vice. Veíamos incluso una imagen que no se repetirá. Hoy más, mañana más estará sentado junto a los ministros. A su lado estará de Alberto Cecilia Moró. Muchos ministros como Julián Domínguez. Veíamos ahí también a otros que ya, creo que estaba Zabaleta también, que ya no forman parte de este gobierno. Algo también que mencionabas al principio y que confirman hace minutos nomás, por ejemplo el diario Perfil, el portal Perfil, Alberto Fernández va a ir al Congreso sin el apoyo de los movimientos sociales en la calle. Lo confirmaron desde la Patria de los Comunes, desde el Movimiento Evita y desde Somos Barrios de Pie, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez como voceros de esta decisión. ¿Habrá algún desprendimiento, habrá alguna excepción? No lo sabemos, pero principalmente el Evita, que en algún momento se hablaba de que eran los auspiciantes de un Alberto que se divorcie de Cristina y cosa que no sucedió y hoy parecen más bien distanciados. Este no acompañamiento que tiene una explicación unilateral hacia Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, que ha adoptado una retórica combativa para con los manifestantes, especialmente con el pueblo obrero, que ha decantado en una frase bastante cruda que es este no es el ministerio de no es el ministerio de Beliboni. Un poco englobando el acampe en la figura del dirigente del pueblo obrero. Plaza vacía o semi vacía, otra imagen fuerte. Sí, claro. A ver, es todo minuto a minuto también, sobre todo este tipo de información, por esto mismo que vos decías, está apuntado hacia Tolosa Paz y por ahí, había alguna especie de negociación en el medio entre movimientos sociales y el ministerio, y los movimientos sociales utilizaban esta carta de la no asistencia al acto de mañana como parte de la negociación. Van pasando los minutos, la situación no cambia, cada vez parecería más difícil que se hagan presentes los movimientos sociales, lo cual va a ser un duro golpe para Alberto Fernández, no, o sea, si bien para su gestión lo será, también para una posible futura candidatura de Alberto Fernández. Por esto mismo, ¿no? De repente en la propia apertura de sesiones ordinarias no va a haber gente en la calle o no la cantidad de gente que él esperaba apoyándolo. Es interesante también un poco
lo que empezaremos a contestarnos a partir de mañana respecto a cómo será la imagen de la plaza, cuál será, bueno, lo último que nos queda justamente, la novedad de que el gobierno, según informa Clarín, envió ayer efectivamente, quitando del medio cualquier especulación, la invitación a los miembros de la Corte Suprema, a Juan Carlos Maqueda, a Carlos Rosenkrantz, a Horacio Rosati y a Ricardo Lorenzetti, en simultáneo al juicio político que se está desarrollando en contra de los magistrados, con componentes, hay que decirlo, del Frente de Todos y también de la coalición cívica, por ejemplo, que han desenfundado diferentes denuncias contra Ricardo Lorenzetti. Bueno, por lo pronto el gobierno ha invitado a los cuatro miembros de la Corte. Es una incógnita, aún si irán o no, nunca ha sucedido que no fueran. De vuelta, continúa esta guerra fría entre Corte y gobierno. La imagen de mañana será o la Corte escuchando a Alberto hablando de este juicio político, o Alberto hablando de este juicio político, o un banquillo vacío sin integrantes de la Corte. Mi duda, lo que pienso también es una Corte que probablemente ya sepa el resultado de ese proceso por las redes que tienen y que medio se sonrían para adentro o no, se sonrían literalmente cuando escuchen a Alberto hablar del juicio político, esperando que lo nombre, ya que es uno de sus caballitos de batalla. De hecho, arrancamos el año con un anuncio de juicio político. Sí, yo creo que desde lo simbólico es importantísimo que los jueces asistan. ¿Por qué? Obvio. Si bien el gobierno, ¿no? El gobierno descree de las facultades o de la honestidad o de lo que quiera llamarlo de los jueces de la Corte y lleva adelante un juicio político contra los cuatro, no deja de invitarlos, porque reconoce al órgano de la Corte Suprema de Justicia como un órgano fundamental de la República. Me parece que del otro lado deberías funcionar de la misma manera, en el sentido de, si bien yo no estoy de acuerdo con lo que fuese de este gobierno, reconozco al Poder Ejecutivo como una parte fundamental de la República y reconozco la apertura de este Congreso como una parte fundamental de la República. Me parece que desde lo simbólico sí es importante que vayan. Si no van, sería un golpe duro desde lo simbólico a la democracia misma también. Coincido, Facu, mañana no habrá más preguntas, habrá análisis, habrá el posteriori a la apertura de sesiones, lo estaremos charlando, cubriendo. Creo que es como el Día Internacional del el Día Nacional del Lie to Me. Sí. Vamos a estar analizando gestos, qué tan fuerte le dio la mano a Cristina Alberto, sí. Vamos a ver la presión de la mano de Cristina, como ese tipo de cosas vamos a estar viendo. Si Cristina se rasca la mano es porque Alberto no agarró la lapicera, o sea, sí, ese va a ser el nivel. Lo que va, todo lo que la Cámara permita ver va a ser analizado. Y de vuelta, como cierre, la última noticia es que Juntos por el Cambio mantiene esta amenaza o deja trascender una posibilidad de replicar lo que hizo el año pasado, retirarse del recinto, parte de Juntos por el Cambio, lo cual, espero que no pase. Así como decía lo de los jueces, espero que eso no pase, porque en un año electoral, después de tantas tensiones atravesadas y que nos queda por atravesar, sería un sketch más que una jugada política. Sería bastante peligroso también. Sí, y en el medio del sketch está las instituciones y la democracia argentina, con lo importante que es eso. Un pueblo nada más y nada menos. Facu, mañana nos reencontramos en esta pantalla, en vivo. Vos estás, es una pantalla con rueditas, así que... Yo en realidad estoy al lado tuyo, pero hacemos esto de Zoom porque queda más canchero. Garpa, es una idea de luz, no sabemos por qué, pero garpa, aparentemente garpa. Sí. Facu, gracias totales por estar, nos vemos mañana, un abrazo inmenso. Gracias a ustedes, besitos. A él, en nuestro agradecimiento eterno, a Facundo Pérez, que hace el barullo político. Un encuentro con la imprescindible e impredecible dinámica política de nuestro país.